Bueno, Horacio, muchas gracias y bueno, muchas gracias por la invitación, por supuesto, de la Academia. Un placer estar con ustedes así virtualmente. Congratulaciones también por el éxito de esta serie y por supuesto congratulaciones al observatorio en su cumpleaños también. Veo que esta serie ha traído una serie de académicos, ¿no?, de gran reconocimiento, de gran calibre mundial, excepcional, didácticos, amenos. Pueden ir a visitar en YouTube las charlas de los demás. Veo que ahora la academia ha decidido cambiar eso y invitarme a mí, pero bueno, ¿qué va a hacer? A ver, así es como estamos, ¿no? Así que este es lo que es lo que tenemos, como decíamos. Bueno, déjenme que empecemos este pequeño viaje por el, por la cosmología. Y quería contarles cómo la cosmología se une a la física y qué es lo que hemos aprendido y tratar de motivar un poco lo que decía Horacio en sus palabras iniciales, ¿no? Entonces les voy a contar una historia que tiene que ver con qué son las constituyentes del universo, que hoy les llamamos materia oscura y energía oscura. Como van a ver, nuestro entendimiento de estas cosas no es del todo bueno, pero bueno, les voy a contar más o menos las cosas como están ahora. Empecemos por qué es la cosmología, porque vamos a hablar mucho de esto, ¿no? Y la cosmología es el estudio del origen de todo el universo y la búsqueda de una teoría que explique todo el universo. Lo que se dan cuenta ya de movida es que los cosmólogos, como nos llamamos nosotros, somos cualquier cosa menos humildes, ¿no? ¿Sí? O sea, tenemos más aún un dicho, un refrán que se aplica a los cosmólogos que dicen a menudo en error, pero nunca en duda. ¿Sí? Eso es así es como nos llamamos a nosotros mismos. Sigamos con la cosmología. ¿Qué es la cosmología? Yo le llamo a la cosmología la profesión más antigua del mundo. ¿Sí? Cosmólogos existen. Ustedes se preguntarán qué pasó con la otra profesión más antigua, ¿no es así? Bueno, para la otra profesión más antigua, lo que uno precisa es un grupo social armado en el cual haya la posibilidad de interacciones entre personas y la posibilidad de negociar, por ejemplo, o de interactuar. Y eso se hace solamente cuando hay un grupo humano estable. Cualquier grupo humano estable se basa en una idea de un origen común. Cualquier tribu, sociedad, grupo, todo se basa en un origen común. Si podemos estar de acuerdo en cuál fue nuestro origen, entonces somos un grupo más o menos cohesivo y coherente. Entonces, desde ese punto de vista, la cosmología es la profesión más antigua. Hemos estado pensando en esto desde que el Homo sapiens o los seres humanos existen. Y lo que es interesante es que a pesar de que hemos dedicado a este estudio prácticamente toda la historia de la humanidad, solamente en los últimos, diría, 30, 40 años, hemos podido armar una historia del universo, una historia del origen de todo el universo, que es científicamente coherente, que es científicamente verificable y falsificable, y que se basa en observaciones concretas del universo. Entonces, esa es la historia que les quiero contar hoy. Entonces, les decía, lo que vamos a hablar es de las constituyentes principales del universo. Y eso lo vamos a llamar materia y energía. Y ya de entrada tenemos que decir, ¿qué pasa? ¿Qué es la materia y la energía? No nos enseñó Einstein. Ustedes se acordarán que la materia y la energía son intercambiables, son básicamente la misma cosa. ¿Sí? Entonces tenemos porque la energía es igual a la masa, con un factor de proporcionalidad que es enorme, por supuesto, la velocidad de la luz al cuadrado, como está escrito en esta formulita ahí abajo. Entonces, cuando decimos materia, decimos energía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, vamos a ver qué es para un físico, o para un químico, o para una persona científica, qué es la materia, ¿no? ¿A qué le llamamos materia? ¿No es así? Los griegos ya empezaron a preguntarse en estas cosas y, digamos, en los últimos 200 años, algo así, a través de, por supuesto, generaciones y generaciones de científicos, entendimos qué es la materia. La materia está hecha de ciertos, lo que llamamos elementos. ¿Sí? Elementos que podemos organizarlos, y que ustedes se acordarán de cuando estudiaron química, en esta tabla periódica de los elementos, ¿no? Está el hidrógeno aquí, aquí arriba a la izquierda, el helio aquí arriba a la derecha, y todos los demás elementos de una forma un poco rara, ¿no es así? Pero bueno, que tiene que ver con reactivos son químicamente. Lo que
quería contarles que es importante para la historia que vamos a contar, es esto que es de que está hecho el mundo, ¿no? Sí, esto es lo que entendemos, que está hecho el mundo. Hoy sabemos que esto no es que cada uno de estos elementos no son los elementos principales. Uno puede tomar uno de estos elementos, por ejemplo, el oxígeno, y destruirlo, hacerlo, convertirlo en otra cosa, ¿sí? O también el hidrógeno, puede convertirlo en otras cosas. No son los elementos principales o elementales de la materia. Esos son lo que llamamos los protones, que es un núcleo del hidrógeno, por ejemplo, es un protón, una carga positiva. Los electrones, que uno ve aquí en esta imagen aquí a la izquierda, que son cargas negativas, como que son mucho menos masivas que el protón. Y otra cosa, que es como un pariente del protón, pero que no tiene carga eléctrica, y que lo llamamos neutrones. Y lo interesante de esto, ustedes sabrán todas estas cosas, por supuesto, lo interesante de esto es que, fíjense, el hidrógeno tiene un protón y ningún neutrón. Todos los demás tienen neutrones. El helio tiene 2, el sodio, por ejemplo, tiene 12, y tiene, más aún, hay más neutrones que protones. Entonces, los neutrones van a jugar un punto crucial en la historia que les voy a contar. Todos los elementos más pesados que el hidrógeno necesitan neutrones. Una cosa que tenemos que recordar. Sigamos. Ahora sabemos también que esto que decíamos, protones, neutrones y electrones, no son en verdad tampoco partículas elementales. El electrón sí, el protón no. El protón pareciera estar hecho de otras cosas, de componentes más pequeñas. Y a los protones y a los neutrones que están hechos de estas componentes pequeñas, a las componentes estas les llamamos quarks. También las llamamos quarks en inglés. La verdad que no sé cómo se dice quark en castellano. Debería saberlo, pero no la conozco. Y la física contemporánea entiende estas partículas elementales como una serie como un zoológico, le llamo yo, donde hay generaciones de materia, que son estas columnas que uno ve aquí, generaciones de bosones que le llamamos, que son las cosas que median las interacciones entre estas partículas elementales. ¿Okay? Parece ser un montón de cosas raras aquí, ¿no? Así muones, tau, electrón, raro, ¿no? Así muy complicado. Lo que es importante de estas cosas es que estas partículas que son elementales, tomamos por ejemplo el electrón es una partícula elemental, no hay medio electrón, o al menos no hemos podido armar algo que sea medio electrón. El electrón existe o no existe, y nada más. O está o no está. Tiene, aún así, aún siendo una partícula elemental, que sería como un punto, tiene otras propiedades. Necesitamos cosas para describir esta partícula elemental. Necesitamos una cosa, por ejemplo, como su carga eléctrica que ven aquí. Para el electrón le llamamos -1, por alguna convención que tenemos. Negativo, ¿no? ¿Sí? Por supuesto, una convención. Quiere decir que es diferente que los otros que son positivos, nada más. Tiene otras cosas, como esta cosa, por ejemplo, que está aquí arriba, que le llamamos masa. La masa es la masa que tiene ese electrón en reposo. ¿Sí? Y otras cosas como el spin, que son un poco más complicadas. Entonces digo, para entender el universo, entonces tenemos que entender todas estas cosas de aquí. La materia y la energía del universo es súper complicada, ¿no? ¿Sí? Esta carga eléctrica, en verdad, es lo más importante que les quería contar. Y la masa también. La carga eléctrica, partículas que tienen carga, cuyo segundo número aquí no es 0, son partículas que pueden interactuar con la luz. Y eso va a ser importante para nuestro. La que llamamos carga eléctrica básicamente es la capacidad de interactuar con la luz. ¿Qué es la luz? La luz también es una partícula. Y esa partícula la llamamos fotón, que está aquí a la derecha, en inglés, lamentablemente. Esto se lo robé a Wikipedia, supongo. Y el fotón es una partícula que tiene carga eléctrica 0, no interacciona con sí misma, y tiene masa también 0, masa en reposo 0. No quiere decir que tenga energía 0, porque se mueve a la velocidad de la luz. Todas las cosas que tienen masa 0 se mueven a la velocidad de la luz. Pero bueno, este es el zoológico que tenemos que entender. Y esto es lo que va a formar en principio la materia del universo y la energía del universo. Ahora esto es súper complicado, por supuesto. ¿Cómo hacemos para decir esto? Lo interesante de esto es que muchos de los detalles de esto no nos importan. ¿Por qué no nos importan? Porque la mayor parte de estas cosas son inestables. No existen, básicamente. ¿Sí? Pueden existir, pero en la práctica no existen. Ninguna de estas cosas de la columna 2 existen porque son inestables. Las de abajo, los neutrinos,
existen, pero tienen masa muy pequeña, no nos van a importar, no sé, comparado con los demás. Y las únicas cosas que quedan, ¿no es así?, son el fotón, que es la luz, ¿no es así? Y después lo que llamamos quarks. Solamente dos de estos quarks, que son los únicos estables, son los que existen. Más aún, son estables solamente si se mezclan entre ellos. Los quarks solos parece ser que no pueden existir. Existen pegados con esta otra partícula que llamamos gluón. Entonces, el gluón y dos quarks siempre están juntos. ¿Así? Entonces, el protón, lo que es el protón en verdad es una mezcla de dos quarks U y un quark D. Up and down, le llamamos en inglés. ¿Sí? Y están pegados por estos gluones. Los gluones solos tampoco existen, por alguna razón que no entendemos todavía del todo bien. Pero esto lo hace muy fácil para entender el universo como un todo. La única materia que existe básicamente son estos quarks que están hechos en protones y neutrones. Y básicamente nada más. El electrón también existe, pero tiene una masa muy, muy pequeña. Entonces la materia del universo, en verdad, está hecha de estas cosas. Up and down quarks y gluones, pegados en neutrones o en protones. ¿Sí? Y la energía del universo está toda en fotones. Toda la materia está toda en bariones, como llamamos esta mezcla de quarks pegadas por gluones, y la energía está en luz, en fotones. Entonces, ya sabemos, ¿no?, qué es la materia y la energía. Entonces, de este el resumen, por un momento. Las constituyentes del universo son materia y energía. La materia está hecha de protones y neutrones, los cuales llamamos bariones, y la energía está hecha de luz. ¿Okay? Ese es nuestro entendimiento de la física como la conocemos. ¿Qué dice la cosmología al respecto? Pues tenemos que armar la historia de la cosmología. Por supuesto que es una historia que hemos armado, como les decía, por cientos de miles de años hasta ahora, ¿no? Pero en la cual hemos hecho bastantes avances en las últimas décadas. ¿Qué es la cosmología? Empecemos por la cosmología. La cosmología es entender todo el universo. El universo para los griegos, por ejemplo, era, bueno, lo que se podía ver. Se podía ver ¿qué? La Tierra, por supuesto, se podía ver la Luna, se podía ver el Sol, planetas y estrellas. Es lo que se podía ver en esa época. Esa era, y aún es también el universo, pues hay otras cosas que no vemos a simple vista, que sabemos que existen, pero en ese momento era. Y la forma de esquematizar esto, de formalizar intelectualmente que usaban los griegos, es decir, bueno, obviamente la Tierra está aquí, somos el centro del universo y todo nos da vuelta. Nos da vuelta el Sol, nos da vuelta la Venus, los otros planetas, las estrellas, etcétera, con diferentes, la Luna, con diferentes órbitas tal vez, diferentes cosas, pero nosotros estamos en el centro. Y ese era el universo de acuerdo a los griegos. Y que fue, por supuesto, puesto en su mejor formalismo, si quieren, por Ptolomeo, en el Almagest. Ahora, esto daba bastantes complicaciones. Como ven, las órbitas que ven aquí dibujadas son complicadas, dan vueltas, unas vueltas alrededor de otras. Era súper complicado. Entonces fue Copérnico, creo que nosotros, al menos con este bias europeo que tenemos, le decimos que fue Copérnico el que inventó esto, aunque hay datos que dicen que ya los islamistas, astrónomos del Islam, ya habían jugado con estas ideas. Es decir, no, en verdad no es así. El Sol es el que está en el centro del sistema solar y todos los demás planetas le dan vuelta. Cuando hacemos eso, todo se convierte en una cosa mucho más sencilla, mucho más fácil. Entonces, mucho más sencillo de entender el sistema solar de esa forma. El Sol está en el centro y los planetas le dan vuelta. Y eso es lo que, por supuesto, aprendimos en la escuela, más aún, y enseñamos aún en la escuela. Ahora, por supuesto, desde el punto de la cosmología, esto es irrelevante. No importa qué está en el centro. Puedo describir el universo poniendo la Tierra en el centro o el Sol en el centro. Todas estas cosas son relativas. Puede que sea más fácil de una forma que de otra, pero no tiene ningún valor intelectual. ¿Cuál es el valor intelectual de este cambio al que nos lleva Copérnico? El valor importante intelectual es el sacar a la Tierra del centro al hombre, a la humanidad, del centro del universo. La moraleja más importante de Copérnico es que no somos observadores privilegiados del universo, no estamos en el centro de nada. Puede haber otro sistema solar, puede haber otra galaxia, más aún debe haber otras galaxias, debe haber otros sistemas solares. No somos nadie privilegiado. Entonces, esta idea de que no somos observadores privilegiados del universo, que podría haber otra
civilización en otra parte del universo, completamente ajena a la nuestra, que viera más o menos lo mismo que nosotros, porque si no, seríamos privilegiados, ¿no? ¿Sí? Es algo que es fundamental a la forma en que entendemos la cosmología. El universo es enorme, eso sí lo sabemos, lo observamos, sabemos, pero podemos, y debería ser más o menos similar en todas partes, porque si no fuera similar, si nosotros viéramos algo muy diferente que todos los demás, seríamos privilegiados de alguna forma. Entonces, como que ya estamos tratando de entender este universo y vamos a ver que esta hipótesis tan simple, tan trivial, ya tiene cosas muy importantes. Está como abriendo el telón a un universo que es homogéneo, por ejemplo, es uniforme, que es el que vamos a llegar pronto. Pero necesitamos un poco más. Yo llamo esto cosmología de diván, porque soy de Santiago del Estero, en Santiago dormimos la siesta mucho. Ustedes dicen que pierde tiempo, ¿no? Uno no piensa cuando duerme, no piensa mucho cuando duerme. Entonces, uno se sienta en un diván, duerme un rato, después dice, bien, con algunos pocos datos, puedo armarme toda una cosmología. Esa era una, ¿no es así? Copérnico. La segunda es esta. La velocidad de la luz es constante y finita. Esto nos lo enseñó Albert Einstein ya, y ahora sabemos que eso es verdad. Lo que quiere decir que si uno mide la velocidad de la luz en reposo o moviéndose, mide lo mismo. ¿Cómo puede ser eso? Si sabemos que, por ejemplo, cuando yo mido la velocidad de un auto, si estoy parado al lado de la ruta o otro auto, parece que se mueven a velocidades diferentes. La única explicación para esto que entendemos es que el espacio y el tiempo están ligados indisolublemente. Espacio y tiempo son coordenadas que se mezclan y se mezclan de tal forma que dejan siempre la velocidad de la luz constante para cualquier observador, cualquiera sea su forma de movimiento. ¿Okay? Ahora, si la velocidad de la luz es constante y finita, también podemos demostrar que esa velocidad de la luz es la máxima que existe. No hay otra forma de transferir información a través del universo que no sea más rápido que la luz. Eso tiene una corolario muy importante para nosotros dentro de la cosmología. Es que cuando observamos cosas que están muy lejos, estamos observando como eran antes. Para darles una idea, cuán grande es el universo. La galaxia más cercana, una de las galaxias más cercanas al Sol, son las nubes de Magallanes, que se pueden ver allí en donde viven ustedes, en el hemisferio sur. De noche, anoche mirando, alguno sabe que tiene que mirar, hay dos manchones de luz, que son las nubes mayor y menor de Magallanes. Esas nubes que se ven a simple vista son dos de las galaxias más cercanas a nuestra Vía Láctea. Más aún son las dos únicas cosas que a simple vista puede uno ver fácilmente que no estén en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. La luz de esas galaxias fue emitida cuando el Homo sapiens empezó a salir de Europa. ¿Okay? Y se empezó de África, empezó a irse a Europa y después de allí a Asia, etc. O sea, eso es más o menos 100.000 años o 150.000 años atrás. Y para darse una idea, esa luz que estamos viendo fue emitida cuando nuestros antecesores empezaron a salir de África. La luz de otra galaxia, también la galaxia más cercana que es parecida a nuestra, Andrómeda, fue emitida millones de años atrás. Para darse una idea de cuán importante, cuán grande es el universo. Bien, sigamos entonces. La próxima que tenemos que saber es esta, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es la gravedad? O sea, ¿qué es y qué tiene que ver la gravedad con el espacio-tiempo? ¿Qué tiene que ver la materia con el espacio-tiempo que les contaba de Einstein? Lo que llamamos la gravedad, en verdad, que Newton lo entendía como una fuerza de atracción, lo que Einstein nos enseñó es que eso no es así. La gravedad es básicamente una propiedad como emergente del hecho de que el espacio-tiempo se curva en la presencia de materia y de energía. O sea, por ejemplo, un satélite que da vuelta alrededor de la Tierra, por ejemplo, que da vuelta como la estación espacial o como cualquiera de estos satélites de comunicaciones, da la vuelta no porque algo lo atraiga y que lo hace que dé una vuelta en un círculo, sino porque en verdad está yendo en línea recta. Lo mismo que si uno está en la Tierra y empieza a caminar en línea recta, un ejemplo aquí a la derecha arriba, uno empieza en la Tierra, empieza a caminar lo más derecho que uno pueda y sigue caminando directamente derecho sin doblar nunca, uno vuelve al lugar donde empezó, ¿no es así? Porque la Tierra es curvada. La Tierra es curva, una línea recta se vuelve al mismo lugar donde uno empieza. Es la misma razón por la que un satélite
da la vuelta. Es porque básicamente va en una línea recta. Y lo importante de esto entonces es que la cantidad de materia y energía dice o está vinculada a cómo está curvado el espacio-tiempo. Si puedo medir uno, mido el otro. ¿Okay? Mido cuánta materia hay, sé cómo se curva el espacio-tiempo. Si sé cómo está curvado el espacio-tiempo, puedo medir la cantidad de materia. Y esto vamos a ir, estas son todas herramientas que vamos a ir usando dentro de un rato. Me parecen un poco disjuntas ahora, pero vamos a ir juntándolas de a poco. Sigamos con nuestra cosmología esta de Iván. Miremos otra cosa. Miremos, salimos la noche, tomamos una foto del cielo. Bueno, esta foto en realidad es tomada por el telescopio Hubble, pero ustedes entienden lo que quiero decir. Y vemos que hay miles y miles de galaxias. Súper bonita la foto. Qué sé yo, hay galaxias espirales, elípticas, y nosotros, incluido yo, nos pasamos la vida estudiándolas y tratando de entender de qué se tratan. Pero desde el punto de vista de la cosmología, estos que son súper bonitas, galaxias rojas, azules, verdes, disco, no disco, etc., en verdad no es tan interesante. El más interesante desde el punto de vista de la cosmología es que uno puede ver las galaxias, en el sentido de que el cielo es oscuro. Entonces, cosas que no son muy brillantes, aparentemente son brillantes, por supuesto, intrínsecamente, pero están tan lejos que no parecen muy brillantes, aún pueden ser detectadas aquí. El cielo nocturno es oscuro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo bastante importante, que es, desde el punto de vista de la cosmología, es que el universo, como un todo, es finito. ¿Okay? Imagínense un universo que no fuera finito, que fuera infinito. Ya nos lo dijo Copérnico, el universo tiene que ser el mismo en todas partes, ¿no es así? Entonces el universo tiene que ser más o menos uniforme. Entonces en escalas grandes al menos hay galaxias en todas partes, ¿no? Si el universo fuera infinito y hubiera existido por una infinita cantidad de tiempo, comparemos, por ejemplo, estamos aquí en la Tierra, comparemos esta galaxia de aquí, del centro, con una más lejos. Como esta está más cerca, esta está 2 veces más lejos que esta, la luz que recibo de esta galaxia es 4 veces más grande que la luz que recibo de una galaxia que está 2 veces más lejos. Pero hay 4 veces más galaxias más lejos que las que están más cerca. Cada como cáscara de galaxias que están cada vez más y más lejos de nosotros contiene o nos emiten una cantidad de luz que es la misma. Si el universo fuera infinito, deberíamos sumar infinita cantidad de luz que nos llega hoy aquí. Y eso no es así. El cielo es oscuro, entonces eso no es así. Algo rompe esta infinitud. O el universo no es infinito en el sentido de espacio, se acaba en algún lugar, o el universo no es infinito en el tiempo. Como la luz demora un cierto tiempo en llegar desde lejos hacia nosotros, el universo puede ser infinito en espacio, pero finito en el tiempo y aún así tener un cielo que no sea infinitamente brillante. Pero es finito. ¿Cómo es finito entonces? ¿Cuál de esas dos posibilidades tenemos? Eso lo sabemos porque Edwin Hubble, que es un astrónomo americano, fue el que nos enseñó esto cuando empezó a medir lo que se llama el corrimiento al rojo de las galaxias. Uno toma un espectro de una galaxia, lo ven aquí, y a través del efecto Doppler uno ve que líneas espectrales de cosas como el hidrógeno, por ejemplo, se ven corridas, en general hacia el rojo de donde uno las ve, el mismo átomo, mientras que cuando está aquí en la Tierra o en reposo. Eso quiere decir que una galaxia se está moviendo y que se mueva hacia el rojo la línea, quiere decir que se está alejando de nosotros. Y lo que encontró Hubble es que cuando uno lo hace con galaxias, la velocidad a la cual se está yendo una galaxia, está alejando una galaxia, es proporcional a la distancia. Esto se llama la ley de Hubble y hoy se entiende diciendo que en verdad es una manifestación de que el universo se expande. Entonces es un universo que es, en principio, homogéneo, como decíamos antes, al menos lo que creemos que es homogéneo, y que se está expandiendo. Ahora sabemos que sí es homogéneo, podemos medir cosas muy, 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 muy lejanas al universo. Cuando las mapeamos, vemos que son algo así como esto. Esto es un mapa de cuasares, son cosas muy brillantes que uno puede detectar hasta muy, muy lejos. Y cuando hace un mapa, ve que el universo es, en verdad,
bastante homogéneo e isótropo una vez que uno toma un promedio en más o menos, en volúmenes más o menos grandes. Pero la distribución de galaxias de cuasares en gran escala es más o menos homogénea e isótropa. Y aún así parece ser que esta cosa que es homogénea y isótropa en la cual pertenecemos, parece ser que se está expandiendo, parece ser que todos están yendo alejando de nosotros. Todas estas galaxias se están alejando de nosotros, no importa en qué dirección las mire. ¿Eso quiere decir que estamos en un lugar privilegiado, que estamos en el centro de un universo que se expande? No. Y la analogía que les quiero contar, que es la que a mí más me gusta cuando explico estas cosas, es decir, no, el universo, este universo homogéneo que estamos llamando, imagínenselo como un papel cuadriculado, pero un papel inmenso, infinito si quieren, cuadriculado. Y el papel cuadriculado, por supuesto, que es igual en todas partes, ¿no es así? Es uniforme en todas partes. Uno puede estar aquí a la izquierda, a la derecha, le da lo mismo. Este universo que está hecho por este papel cuadriculado es el mismo. Imagínense las galaxias como que están básicamente en intersecciones de esta cuadrícula. Cuando el universo se expande, lo que está pasando es que esta red en la cual están como pegadas las galaxias se estira sin deformarse. Pues le voy a mostrar cómo pasa. Tienen 3 galaxias que estaban cerca, ¿las ven? Ahora se van más lejos, después se van más lejos, después se van más lejos. Esta es la expansión del universo. Es esta expansión de esta red, que es donde residen, si uno quiere, las galaxias. Esta red puede deformarse un poco, en verdad, pero no demasiado. ¿Sí? Pero ven aquí, no hay ningún centro, ¿sí? Y ven también que cualquier galaxia, en cualquier punto, ve a todo el universo expandirse alrededor de ella. No hay ningún centro de esta red, no hay ningún centro del universo. No hay nada de eso. El universo es homogéneo, en verdad el universo es isótropo también, lo cual no es verdad para esta demostración. Dije que como es una red cuadriculada, no es isótropa, pero es homogénea, pero ustedes me perdonarán un poco lo crudo de la analogía. Bien, el universo se expande, esta red se está expandiendo, todas las galaxias están yendo unas de otras. ¿Qué es interesante desde el punto de vista de la cosmología? De la cosmología lo que es importante es mirar esto al revés. Si el universo mañana es más grande, en el sentido que todas las galaxias están más lejos, ayer era más chico y anteayer era aún más chico. Entonces, miremos hacia atrás en el tiempo, ¿qué pasa? ¿Okay? Entonces, esto es lo que pasa en el tiempo. Tenemos galaxias tan lejos, después se están acercando, se siguen acercando, se siguen acercando. ¿Sí? Ahora, lo interesante de esto es que con las teorías que sabemos hoy, es bastante fácil, es muy fácil en verdad. Tal vez no es muy fácil saber qué va a pasar en el futuro, pero es fácil saber qué va a pasar en el pasado. Uno pone todo esto que sabe, que está en el universo y puede predecir qué pasa en el pasado a medida que este universo se vuelve cada vez más como concentrado, ¿sí? Hacia atrás en el tiempo. Este universo como que se comprime, se hace cada vez más denso, como se hace cada vez más denso, se vuelve más caliente, como el aire en un inflador de bicicleta, uno lo comprime se vuelve más caliente, uno puede poner la mano allí y se hace muchas veces, se da cuenta que el inflador se vuelve bastante caliente, al menos los infladores de mano, que es lo que nosotros teníamos en Santiago, ahora creo que todo el mundo lo hace cuando va así como, y uno tal vez no tiene esa apreciación inmediata de la física que uno tiene cuando se quema la mano, sobre todo en el verano santiagueño, inflando una bicicleta. El universo temprano entonces era denso y caliente. Y también podemos hacer algo más. Como sabemos la teoría de la relatividad, como entendemos qué pasa con la gravedad, estas cosas, podemos hacer una extrapolación hacia atrás en el tiempo. ¿Qué pasa con la expansión del universo o hacia atrás en el tiempo, o la comprensión, o la compresión del universo, si uno lo mira hacia atrás en el tiempo? ¿Okay? Lo interesante de esto es que es como la curva del COVID. ¿Se han visto la curva del COVID? La curva del COVID sube así, que sube bastante rápido, tiene un crecimiento que se llama exponencial, ¿sí? Sube muy rápido, básicamente, pero al revés. Uno pone la curva al revés y uno lo que ve es que si está expandiéndose el número de casos, ¿no? ¿Sí? Imagínense por aquí, se expande el número de casos, voy hacia atrás en el tiempo, lo que veo es que el número de casos va a 0 en un tiempo finito. Esta es las mismas ecuaciones, no exactamente las mismas, pero muy similares a lo que pasa con el tamaño del universo, el tamaño de esta red, de esa cuadrícula que les contaba antes, en función del tiempo, hacia atrás en el tiempo. Más aún, estas son las soluciones, algunas soluciones.
para diferentes cantidades de materia, etc. No importa. Si estamos en un universo que está expandiendo, se está haciendo más grande cuando el tiempo corre hacia la derecha, hacia atrás, todas van a cero en un tiempo finito. Y no hay vuelta. Esta es prácticamente la única forma. Uno puede cambiar cuánto tiempo demora en hacerse cero o no, pero todas van a cero. Eso es lo que llamamos el Big Bang. En algún momento el universo fue infinitamente, entre comillas, denso y caliente. ¿Okay? Y ocurrió en un tiempo finito. Ahora entendemos entonces por qué el cielo es oscuro. El cielo es oscuro porque existió el Big Bang. ¿Por qué hay un Big Bang? Uno se puede preguntar, ¿por qué es que empezó a expandirse el universo? La respuesta es no sabemos. Yo no lo sé, creo que nadie lo sabe. Pero eso nos da algo bastante interesante, y que la forma que a mí me gusta pensarlo, que es tratar de cotejar esto con las que sabemos de las leyes de la física. Este es un ejemplo de las leyes de la física, para aquellos que te gusta un poco la matemática. Este quiere decir que la masa por la aceleración es la fuerza. ¿No es cierto? La segunda ley de Newton, como la llamamos cuando enseñamos esto en las escuelas secundarias, supongo. La aceleración, me parece, el cambio de la velocidad con el tiempo. Y la velocidad es el cambio de la posición con el tiempo. Por eso es que aparece esta posición dos veces, con este D2 raro así, ¿no? Y el tiempo aparece dos veces, porque estamos cambiando la posición en el tiempo para hacer la velocidad en el tiempo para hacer la aceleración. Entonces el tiempo aparece dos veces. El tiempo aparece matemáticamente al cuadrado. Y todas las ecuaciones de la física fundamental son así. Lo demás, si esto del tiempo no aparece al cuadrado, no es física. O al menos no es fundamental. Es ingeniería, es lo que sea. El tiempo siempre aparece al cuadrado. ¿Qué significa el tiempo aparezca al cuadrado? Si cambio t por menos t, cambio para dónde van las cosas, si va hacia la derecha o hacia la izquierda en el sentido del tiempo, no cambia nada, porque t al cuadrado y menos t al cuadrado es t al cuadrado. Es lo mismo. Todas las leyes fundamentales de la física que conocemos son reversibles, son simétricas. No hay flecha del tiempo. Precisamos que algo nos dé esa flecha del tiempo. ¿Por qué el sol brilla, por ejemplo? ¿Por qué estamos nosotros? El sol brilla, ¿por qué? El sol brilla porque, en verdad, porque es una bola caliente de gas en un universo que es frío. Entonces el gas, el calor puede fluir de esa bola de gas hacia afuera. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace que el universo donde está esta bola de gas sea frío? La expansión del universo. Si el universo no se hubiera expandido, si no hubiera habido un Big Bang, nunca habría existido el Sol. Nunca habríamos existido nosotros. No habría habido una flecha del tiempo. Hay una flecha del tiempo. ¿Por qué el universo se expande? Porque hubo un Big Bang. Me gusta decir a mí siempre que envejecemos entonces porque las galaxias se alejan. Le da un toque como poético a la cosa. Bien, sigamos entonces con esta cosmología derivada. La materia, como contábamos antes, veamos qué podemos hacer con esta materia. ¿Okay? ¿Qué sabemos entonces de la materia, menos de la que podemos estudiar fácilmente? El sistema solar, ¿no? ¿Sí? El Sol, los planetas, asteroides, la Luna, etc. ¿Sí? Prácticamente toda la masa del sistema solar está en el Sol. ¿Bien? El Sol es infinitamente, no infinitamente, pero muy más masivo que todo lo demás. ¿Okay? Entonces, si uno quiere estudiar, digo, voy a estudiar el sistema solar, estudio el Sol, y nada más, porque lo demás es irrelevante. ¿Sí? El Sol, como casi todas las estrellas, al menos las estrellas normales, es básicamente hidrógeno y un poquito de helio. Y nada más. Lo demás, hay otras cosas, pero son irrelevantes desde el punto de vista de cuánta materia hay. ¿Okay? La luz de esta estrella, como el Sol, por ejemplo, es producida por fusiones de hidrógeno y helio en elementos más pesados. ¿Sí? Más aún, todos los elementos pesados que están hechos, la mayor parte de la tabla periódica de elementos que le mostré al principio, en verdad fueron sintetizados en estrellas. Todos esos elementos, todo el hierro, todo el carbón, el oxígeno, todo lo que nos hace a nosotros y nuestro planeta, lo que llamamos la Tierra, fue sintetizado en el centro de estrellas. ¿Okay? En ese sentido somos, como decía Carl Sagan, polvo de estrellas, ¿no? Que tiene Stardust, suena súper lindo, o basura nuclear, si piensa de otra forma un poco menos poética. Entonces, somos básicamente lo que quedó cuando una estrella
quemó su hidrógeno y helio en cosas más pesadas y después de alguna forma explotó y esparció esos átomos a través del universo. ¿Okay? Entonces, pensemos desde el punto de vista de la cosmología, entonces, sabemos que la mayor parte al menos en el sistema solar, es hidrógeno y helio, ¿okay? Y que estas cosas pueden hacerse en elementos más pesados, en el centro de una estrella, donde son muy densas y muy calientes la estrella. En esas condiciones uno puede fusionar el hidrógeno y el helio en cosas más pesadas. Esto nos lleva a una pregunta desde el punto de vista de la cosmología. Una es que cuando uno mira el universo hacia alrededor nuestro, vemos que todo el universo en verdad es como el sistema solar. Casi todo hidrógeno y helio, y lo demás es básicamente irrelevante. Todo el universo visible es hidrógeno y helio. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Si el universo temprano, como les conté antes del Big Bang, es súper denso y súper caliente, mucho más denso y mucho más caliente en algún momento que una estrella, ¿por qué no se convirtió todo el hidrógeno y el helio en ese momento en carbono, oxígeno, hierro, lo que sea? ¿Por qué hay tanto hidrógeno y tanto helio en el universo hoy? ¿En qué difiere el universo temprano del centro de una estrella? Difieren en dos cosas importantes. Uno en que cuando uno va al universo temprano, bien temprano, ¿así? No súper temprano, pero suficientemente temprano como para que sea más denso y más caliente que una estrella típica, cualquier elemento que pueda existir, que hubiera existido, hubiera sido destruido por las colisiones entre esos átomos. Es muy denso, colisiona muy rápido, muy frecuentemente, es muy caliente, las colisiones son muy fuertes, esas colisiones destruyen cualquier núcleo. Entonces empezamos, digamos, 2 o 3 minutos después del Big Bang, empezamos con una mezcla que son protones y neutrones, y nada más. Ahora, para hacer cosas más masivas, tenemos que juntar estos protones y neutrones. Lo tenemos que colisionar, unirlos, fusionarlos, hacer lo que llamamos deuterio, que es un isótopo del hidrógeno donde hay un protón y un neutrón en el núcleo. Y después, con este deuterio podemos hacer cosas más complicadas, como helio, etc. Pero este es el cuello de botella del inicio de la síntesis de los elementos. Tenemos que pasar cualquier rama desde el universo temprano, pasa por el deuterio. El deuterio es muy frágil. Es bastante fácil de destruir el deuterio. ¿Cómo? Pues piénsalo de esta forma. Protón más neutrón, aquí, ¿lo ven? Colisionan, se forma deuterio y emite un rayo de luz. Ahora, todo puede funcionar al revés también, ¿se acuerdan? Entonces, si el deuterio encuentra un rayo de luz, se destruye y forma protones y neutrones, al revés. Entonces, una forma de evitar que se formen elementos pesados es que haya suficiente luz. Si hay suficiente luz, apenas formo un deuterio, el deuterio antes de colisionar con otro deuterio colisiona con un rayo de luz, el rayo de luz destruye el deuterio y las cosas no funcionan. Y uno puede hacer esta cuenta. Puede hacer esta cuenta de cuánta luz preciso para que esto funcione, para que quede solamente hidrógeno y helio. ¿De dónde viene el helio? Ustedes se preguntarán. El helio viene porque para hacer helio precisamos neutrones. ¿Sí? El neutrón es también inestable. Si uno toma un neutrón y lo deja solo, no en un núcleo, lo pone solo, en 900 segundos desaparece. ¿Okay? 900 segundos es grande comparado con los 3 minutos que le contaba antes, así que en verdad quedan bastantes neutrones. Todos esos neutrones que quedan son los que van a formar el helio. Pero son pocos en principio, no son una gran mayoría. El deuterio es lo más importante para esto. Y lo bueno de esto es que puedo entonces saber cuánta luz preciso para que esto suceda. Puedo usar la abundancia de deuterio, que es, fíjense en esta curva roja que dice TH, la abundancia de deuterio, para saber si puedo medir esa abundancia de deuterio, para saber cuántos protones hay por fotón. O cuántos fotones hay por protón, lo mismo. ¿Cuánta luz preciso que haya en el universo para que esto funcione? Puedo medir el deuterio, esta medición está aquí, esta curva horizontal azul. Ven donde cruza a la predicción, es donde es el número de protones por fotón que necesito. Fíjense los números aquí, no sé cuán bien están en su matemática ustedes, pero 10 a la menos 9 quiere decir 1000 millones por 1, o 1 por 1000 millones.
Precisamos 1.000 millones de fotones por protón para que esto funcione. 1.000 millones es bastante. Ustedes no sé cómo anda con la inflación en Argentina, pero yo me acordaba antes, 1.000 millones de pesos patacones, creo que hubo una época, pesos argentinos, cosas así. Bueno, no importa. En el universo, al menos la forma que contamos aquí, no hay tanta inflación, así que 1.000 millones es un montón. ¿Okay? El universo está lleno de luz. Y lo importante es que si podemos medir esa luz y podemos cuantificar cuánta hay, sabríamos cuánta materia hay. Porque si sé cuánto protón por fotón hay, sé cuántos protones hay, o sé cuántos fotones hay, sé cuántos protones hay. Entonces, este es el truco que vamos a usar. Vamos a buscar esta luz cósmica que debería llenar todo el universo y tratar de pesarla y ver qué nos dice respecto de cuánta materia hay. ¿Qué es esta luz? ¿Dónde está esta luz cósmica? Pensemos entonces un poco más. Tenemos que hacer un poco más de ejercicio intelectual aquí, ¿no? ¿Se acuerdan de la red esta de galaxias que les decía que no cambia, que se expande con el universo? ¿Okay? Otra forma de visualizar esto, que es un poco más interesante, es lo que llamamos nosotros en la jerga coordenadas comóviles. Suena súper importante, interesante. Es decir, no, como en verdad esta red no se deforma, lo único que importa es si una galaxia está, no sé, 3 o 4 cuadrículas para la derecha o 3 o 4 cuadrículas para la izquierda, o arriba o abajo, como sea. Pero no importa cuán grande es la cuadrícula. La cuadrícula es como que uno siempre puede ajustarla de alguna forma. Entonces siempre puedo dividir por el tamaño de la cuadrícula en ese momento y tener como una descripción del universo en el cual esta cuadrícula es siempre la misma. ¿Sí? Entonces es como sacarse de encima la expansión del universo de esta forma. En esta descripción, en cada punto del universo, en vez de haber una galaxia, cuando voy hacia atrás en el tiempo, cuando el universo se vuelve más denso y más caliente, es como que hay más galaxias. Cada punto se vuelve más denso y más caliente. Y cada vez más galaxias, cada vez más denso y más caliente. Ahora, si voy hacia atrás en el tiempo, cada punto entonces en el universo es denso y caliente. Es tan denso y caliente que los átomos que hoy están en nubes o en estrellas van a empezar a juntarse todos. ¿Sí? Todos los protones, los electrones y estas cosas van a empezar a mezclarse como una sopa en la cual las colisiones, como están densos, son tan frecuentes y como están calientes, las colisiones son tan fuertes que en esas colisiones de hidrógeno, que es lo que más hay, no sé si, lo que va a pasar es que los electrones de ese átomo de hidrógeno en esa colisión se pierden. Se crea lo que llamamos electrones libres. Los electrones libres son muy extraños. Un electrón, cuando está junto a un protón en un átomo de hidrógeno, es prácticamente impervio a la luz. La luz no le importa. Uno pone un rayo de luz, pasa la luz. Es transparente. Un poquito, no exactamente transparente, pero interacciona muy poco con la luz. Si el electrón ahora lo saco y lo pongo libre, pongo una linterna, un rayo de luz, el electrón tiene una capacidad enorme de atraer los fotones. Llamamos una scattering cross-section, si quieren que les cuente así el número. Es muy, muy fácil para un electrón comerse un fotón y rebotarlo por otro lado. Entonces, cuando el universo se vuelve muy denso y muy caliente, se vuelve lleno de estos electrones libres, la luz que hay en el universo no puede ir a ninguna parte. Va de electrón en electrón, rebotando, 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 rebotando. Cada punto en el universo, los fotones están pegados. No pueden ir a ninguna parte. Los fotones están aquí, en este punto, empiezan a rebotar de protón en protón. Perdón, de electrón en electrón, sin ir a ninguna parte. El universo se convierte en una niebla. No hay propagación de luz a través del universo. Cada lugar es como independiente de todos los demás. Todo está pegado a sí mismo. ¿Sí? Ahora, si ahora les cuento la historia hacia adelante, el universo es así, es denso, caliente, los fotones y los electrones y los protones están todos como pegados entre sí mismos por estas colisiones, nada puede ir a ninguna parte. Cuando voy hacia adelante en el tiempo, la densidad baja en cada punto. En algún momento, las colisiones ya no van a ser tan fuertes ni tan frecuentes como para mantener los electrones libres. Cuando los electrones se vuelven a ser atrapados por los protones, el universo se convierte en neutro. En vez de tener electrones libres y protones, pero no en neutro.
se convierte de tener como este plasma de electrones libres, en electrones donde todos están ahora pegados a los fotones, a los protones. Y como les decía antes, se vuelve transparente. El universo es transparente. En un momento dado, de un momento a otro, todo el universo se vuelve transparente en todas partes. Entonces, un electrón que estaba aquí, por ejemplo, este punto aquí a la izquierda, arriba, hay miles de fotones, todos yendo a cualquier lado, ¿no es así? El universo se vuelve transparente y fotones empiezan a esparcirse por el universo, por todas partes. Un fotón en particular apuntará en nuestra dirección. Nosotros estamos en el centro de este esquema, solamente por supuesto cualquier punto es igual que otro. Y entonces voy a ver que hoy me está llegando un fotón de esta dirección. Pero por supuesto, esta dirección no es ninguna dirección, son todas iguales. Aquí otro punto aquí a la derecha es lo mismo. Habrá otro fotón que me apuntará hacia mí también. Entonces, estos dos fotones que son emitidos en ese momento, que tienen esa dirección particular, nos están llegando hoy. Más aún, nos están llegando hoy de todas partes, de todo el cielo. Estamos rodeados, lo que vemos hoy como esta luz cósmica, si es que es verdad lo del Big Bang, es que estamos como una ducha de fotones que nos llega de todas partes del universo, de todas partes del cielo, y que son todos iguales, porque no hay forma de distinguir un punto del otro. Estamos sumidos entonces en un baño de luz, que es la luz, que es la reliquia del Big Bang, de la reliquia del universo temprano. ¿Okay? ¿Dónde está esta luz cósmica? Entonces debería estar, y debería más aún. Otra cosa que es interesante de esto es que esta luz cósmica que nos llega de ese lugar es el límite que podemos observar. Con luz no podemos ir más lejos que ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, fíjense aquí de nuevo. Un punto que está más lejos que esta distancia desde ese momento hasta ahora, un punto que está más lejos, no ha tenido tiempo todavía un fotón de llegar hasta aquí. Entonces, todo el universo que está afuera de esta esfera es invisible para nosotros. Puede existir, pero no lo sabemos. No ha pasado suficiente tiempo como para que nos lleguen información de ese lugar. Esa es una frontera, la frontera lumínica del universo que conocemos. Y que está descrito como esta cáscara más grande, digamos, que tenemos, ¿no? ¿Sí? Esta es la luz que llamamos, que hoy nos llega, por supuesto, del fondo de radiación cósmica, que fue descubierto por Arno Penzias y Robert Wilson en el 60, y que fue por el cual recibieron el premio Nobel en 1978. Lo que es también importante de esta luz es que uno puede medir el espectro de esa luz que nos llega. El espectro es lo que llamamos un cuerpo negro. ¿Okay? Más aún, el cuerpo negro más perfecto que conocemos es el cielo mismo en microondas. Tiene esta curva que es una curva, digamos, la curva de Planck, una distribución de energía de estos fotones que es perfectamente en acuerdo con lo que Max Planck descubrió allí por el año 1900. Para describirla en su teoría de radiación, ¿no? Y que inició, por supuesto, lo que llamamos la mecánica cuántica hoy. Más aún, esta curva azul no son las observaciones. Esta curva azul es un modelo, y además el modelo está hecho de tal forma que las barras de error son 10 veces más grandes que las observadas, para que se pueda ver algo. Las observaciones son 10 veces más finas que el grosor de la línea azul. Es perfecto. No hay un cuerpo negro mejor que esto. Cuerpo negro, ¿por qué es un cuerpo negro? Uno puede preguntarse. Bueno, porque existió ese momento en el cual los protones, los electrones y los fotones estaban todos colacionando entre ellos, estaban en equilibrio. Esta es una muestra de que el universo estuvo en equilibrio en ese momento, en todos los lugares del universo. Lo importante de esto para nuestra historia es que este fondo cósmico de microondas contiene prácticamente todos los fotones del universo. Toda la luz está en este cuerpo negro. Todo lo demás, lo que emite el Sol, las galaxias, tonterías, irrelevante. Los fotones están todos aquí. Si mido esto, mido la cantidad de energía, de luz que hay en el universo. Y por supuesto, como es una función de Planck, eso sí se entiende bien de física fundamental, puedo saber contar, sé cuánta materia hay, sé cuántos fotones hay, con lo que conté antes, sé cuánta materia hay. Ahora sé, he medido, ¿no es así? Cuánta luz hay y indirectamente tal vez he medido cuántas
cuánta materia hay. Este es el fondo de radiación cósmica, les digo, esta es una proyección de la luz que nos llega del cielo. Es una proyección del cielo como un óvalo aquí. Y como ven, es muy, muy uniforme. Cualquier parte del cielo es prácticamente igual. No es exactamente igual, ¿sí? Esta es la temperatura media en función del ángulo. Si uno mira en gran detalle, o sea, si uno empieza a ver desviaciones de punto en punto, que son del orden de 1 en 100.000, este es el mapa que uno tiene. El universo en ese momento, en esa red que les contaba, es casi perfectamente uniforme, pero no exactamente. Hay pequeñas desviaciones del orden de 1 en 100.000 medidos en temperatura. ¿Okay? Por supuesto, uno puede poner en diferentes escalas, pero son muy pequeñas. El universo no era perfectamente uniforme. Y hay lugares en el universo que eran un poquito más calientes, un poquito más fríos. Esas son las fluctuaciones del universo que han dado lugar a todo lo que conocemos hoy. Todas las galaxias, todas las estrellas, todo lo que existe, toda la estructura que existe en el universo, son consecuencias de estas pequeñísimas fluctuaciones que existían en ese momento. Ese momento es más o menos cuando el universo era más o menos 1000 veces más pequeño que hoy. 1000 veces en el sentido que el tamaño de esa grilla es 1000 veces más pequeño que el tamaño de la grilla hoy. ¿Okay? Otra cosa interesante aquí, no sé si ustedes pueden ver aquí. ¿Ustedes ven mi cursor? Si alguien me puede decir sí o no con la cabeza. ¿Pueden ver mi cursor cuando lo muevo? ¿Sí? Bien. Sí. Fíjense aquí, si siguen mi cursor, les voy a mostrar algo aquí. ¿Ven como una pequeña curvatura aquí? Es como una S. No sé si la ven. Tal vez si voy muy despacio con el cursor, en zoom lo pueden seguir. ¿Ven algo así como una S? ¿Sí? Bien. ¿Ven la otra letra aquí? Una H. ¿Ven una letra a la derecha? Es raro, ¿no es así? Es raro que en el mapa este de fluctuaciones iniciales del universo no tenga una letra. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Es nula, diría yo. ¿Quién se ha puesto a escribir en el cielo con las fluctuaciones del universo la letra S y la letra H? ¿Sí? Ahora, los argentinos, aquí los americanos y los europeos se vuelven locos. ¿Qué es la S? ¿Qué es la H? Nosotros en Argentina sabemos qué es la S y la H, ¿no? ¿Quién estaba en ese momento para decirnos qué iba a ser el universo hoy? Por supuesto, la S es por Lili Suyos y la H es por nuestro querido Orangel, ¿no? ¿Así? Esto es una broma, por si acaso, ya que no es muy, Zoom no es muy fácil para esto, pero bueno, volviendo un poco a la ciencia, hay algo interesante en este mapa de fluctuaciones. ¿Qué es el interesante? Es esto, fíjense estas cosas, en estos pequeños como granos rojos que ven allí. ¿Sí? Está lleno de estos granos rojos. Lo interesante es que la mayor parte de estos pequeños granitos rojos tienen casi el mismo tamaño. El mismo tamaño angular, no sé si es un mapa del cielo, son direcciones. ¿Qué significa? ¿Por qué hay un tamaño particular en el universo en ese momento? ¿Qué nos da? Hay una escala entonces característica del universo en ese momento, que le llamamos hoy el horizonte acústico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hay un horizonte acústico? Existe porque está la combinación de dos cosas que son características del universo: la velocidad de la luz y la edad del universo en ese momento. ¿Se acuerdan que todas las modelos del universo empiezan de cero en un cierto momento? La edad del universo en este momento, de cualquiera de esos modelos es más o menos la misma. La edad del universo se conoce, la velocidad de luz se conoce, eso nos da una escala particular. Y esa escala particular crea como un grano, un tamaño característico de las fluctuaciones que existen en ese momento. ¿Okay? Ahora, yo sé la distancia a este momento, esta cáscara, sé la distancia, puedo medir el ángulo y sé cuán grande es el grano este en distancia también. Sé mucho, sé más de lo que preciso. Sé la distancia, sé el ángulo y sé el tamaño de este grano.
Con las tres cosas, entonces, como el programa está sobredimensionado, puedo reconstruir cómo atraviesa la luz el universo. Si, por ejemplo, la luz atravesara el universo de esta forma, se doblara, por ejemplo, como si como si la luz se propagara como en superficie de una esfera como la Tierra, uno vería una cosa así, vería un ángulo bien grande para estos granos. O si la luz se propagara aquí con la derecha, se propagara como en otro tipo de geometría, que llamamos universo de geometría abierta, sería mucho más pequeño. Y si la luz se propagara en línea recta, uno vería un cierto. Entonces, lo importante de esto es que podemos usar las mediciones estas para decir si en el universo la luz se propaga en línea recta o se curva. Y en verdad, lo que sabemos hoy es que entonces este es el modelo que gana, el de aquí abajo. Llamamos omega igual a 1, no importa. Quiere decir que la geometría en gran escala es euclidiana, es plana. La luz va en línea recta. Sé la curvatura del universo. Esto es lo que hemos conseguido medir. La curvatura del universo nos dice cuánta energía y cuánta masa hay, si ustedes se acuerdan. Si puedo medir curvatura, sé cuánta masa de energía hay. Entonces, sé cuánta masa de energía hay en el universo. Entonces, ¿qué nos dice la cosmología? Volviendo a la pregunta que teníamos antes. Hemos podido medir la cantidad total de materia y energía, porque hemos medido la curvatura del universo. Hemos podido medir la cantidad total de materia, al menos bariónica, porque hemos podido medir la cantidad total de luz. Entonces, sé todo, ¿no es así? Como presumiblemente energía más materia nos da esta cantidad total, esto debería andar bastante bien. Y ahora podemos hacer la cuenta. Y esto es lo que pasa cuando hacemos la cuenta. Cuando hacemos la cuenta, toda la materia bariónica que le llamamos no suma más que un 4%, un 5% de toda la materia y energía que debería existir. La materia que conocemos, bariónica, y la luz que conocemos, toda junta no hace más que un 5%. Hay un 95% de algo que no sabemos qué es lo que es, que no es bariónico, que no interacciona con la luz y que no se entiende, básicamente. ¿Qué es esto? ¿Qué nos está faltando? ¿Sí? Tenemos algunos indicios. Uno es lo que llamamos materia oscura, y que lo vemos en las galaxias. Una galaxia como esta, por ejemplo, uno esperaría que cuando uno se va muy lejos de esta galaxia, las estrellas o el gas que van en una órbita circular, su velocidad decayera con la distancia, como decae la velocidad de los planetas alrededor del Sol. Y esta es la velocidad de los planetas, esta es la distancia al Sol. Uno ve que la velocidad cambia y baja dramáticamente cuando uno se va lejos del Sol. En una galaxia eso no pasa. En una galaxia la velocidad se mantiene más o menos constante. Es como si una galaxia estuviera rodeada de un halo de materia oscura que le llamamos. En verdad no es oscura la materia, es más que todo transparente, en el sentido de que no interacciona con la luz. ¿Okay? Entonces, esta es la visión que tenemos de una galaxia, esta de una galaxia como la nuestra, esa cosita amarilla en el centro, el disco de la Vía Láctea, y rodeado de un halo enorme de materia oscura. Ahora, esa materia oscura, como podemos medirla en cada galaxia, podemos calcular cuánto es, podemos medirla de diferentes formas, como por lentes gravitacionales o con curvas de rotación, etc. Hay muchas otras formas. Uno puede convertir las mediciones de las galaxias en mediciones de materia oscura. Y decir, ¿cuánta materia oscura hay? Eso alcanza para explicar lo que nos está faltando. Y la respuesta es no. Hay mucha materia oscura, podemos medirla, podemos medir cuánto hay, pero es del orden de un 25%. 25,5, 30, 29, nos queda un 70% todavía que explicar. ¿Qué es ese otro 70%? Parece ser que hay algo en el universo que no gravita como la materia, no es materia bariónica, no es luz, pero tiene alguna propiedad que hace que el universo se curve de la forma que se curva. Bueno, que no se curve en verdad, que sea plano. Para entender esto, y ya llegando casi al final de la charla, tenemos que entender cómo se expande el universo. Esta es la mejor
clave que tenemos para entender cómo es esto. ¿Cómo se expande? Les conté antes esto de que vemos que es la expansión del universo porque vemos que las líneas espectrales del hidrógeno, por ejemplo, se corren hacia el rojo, ¿no es así? Lo que en verdad medimos cuando medimos esto, si por ejemplo midiéramos que la línea espectral del hidrógeno que está, digamos, en 1200 angstroms, una de las líneas del hidrógeno, si viéramos que esa línea ocurre no en 1200 angstroms, sino en 2400 angstroms, 2 veces más grande, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esa galaxia emitió la luz que hoy recibo en un momento en que el universo era la mitad del tamaño que tiene hoy. La longitud de onda se expande con el universo. Si la longitud de onda se dobla el tamaño del universo en el sentido del tamaño de esa cuadrícula. Hoy tiene un cierto tamaño, antes tenía la mitad. ¿Okay? Cuando mido el redshift, que le llamamos el corrimiento al rojo de una galaxia, estoy midiendo en verdad solamente cuánto se ha expandido el universo desde el momento en que la luz fue emitida. ¿Okay? Lo que no podemos saber es cuánto tiempo ha pasado desde el momento en que esta luz fue emitida. Sé cuánto cambió el universo, pero cuánto duró ese cambio. ¿Lo hizo muy rápido? ¿Lo hizo muy lentamente? ¿Cómo se expande el universo? ¿Cuál es la historia de la expansión del universo? Necesitamos otra medida para hacer esto. La medida que usamos son las que llamamos supernovas. Las supernovas son estrellas, bueno, explosiones de estrellas en verdad, que tienen la particularidad de que uno puede normalizarlas, uno puede medir una y ver su brillo y saber que ese brillo intrínseco es el mismo para todas esa clase de explosiones. Entonces, si uno sabe el brillo de algo y ve dónde está y lo compara con el brillo que uno espera, uno sabe cuánto se ha expandido el universo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si sé que el universo se ha expandido un factor 2, como la luz, siempre se propaga la velocidad de la luz, para ese mismo cambio de tamaño, uno puede saber cuánto tiempo ha pasado, porque si hubiera pasado más tiempo, sería menos brillante, porque la luz se habría expandido, esparcido más. Entonces uno puede usar estas mediciones de las supernovas para decir, no solamente esa galaxia emitió la luz cuando el universo era la mitad del tamaño de hoy, sino también cuándo en tiempo eso ocurrió. Y esto es lo que usamos para construir lo que llamamos la historia de la expansión del universo. Este es el tiempo en el eje X aquí y la escala lineal de tamaño hoy. Hoy se llama 1 en el sentido que le llamamos a esta distancia de la cuadrícula 1, y hasta atrás es menos que 1, ¿no es así? Y ven que todas estas cosas van a cero, todas estas curvas van a cero, y estas son las mediciones de supernova que tenemos. Estas mediciones de supernova lo que nos dicen es que algo muy importante que no habíamos jamás, bueno, hasta ese momento, no lo habíamos tenido muy en cuenta seriamente. El hecho que en verdad siempre hemos pensado que el universo cuando se expande se desacelera, porque la materia siempre quiere, como echarle rienda a esta expansión, ¿no? La materia de gravedad, gravita, se opone a la expansión. Siempre pensamos que esto se desaceleraría, que esto fuera con una curva así, que siempre se va acostando más. Eso pareciera ser que no es así. Las mediciones nos dicen bien claramente hoy que el universo no se desacelera, se acelera. Y sobre todo recientemente. Recientemente ha estado, en vez de desacelerarse, está expandiéndose cada vez más y más rápidamente. Es como si hubiera una fuerza repulsiva en el universo que hoy domina por el 70% comparado con el 30% de todo lo demás. Que no es gravitatoria, es al revés. Es una fuerza repulsiva. A esa fuerza repulsiva le llamamos, nos falta un nombre mejor, le llamamos energía oscura. Y es la que hoy domina la expansión del universo. ¿Qué es esta energía oscura? ¿O qué es la materia oscura? Tampoco les conté. Eso claramente no tenés que esperar o llamarme o invitarme alguna otra vez, pero les cuento un poco más de estas cosas. Les cuento solamente a nivel anecdotal, que es la energía oscura. Una posibilidad es que sea la energía del vacío. Si el vacío, la nada, tuviera una cierta energía, por supuesto, cuando el universo se hace más grande, como hay más nada, esa cantidad de energía aumenta. Esa cantidad de energía sería, en principio, suficiente para impulsar esta expansión acelerada del universo. ¿Sí? Esta energía del vacío es algo que uno espera en mecánica cuántica, en verdad, donde el saber
que el vacío es absoluto, por ejemplo, no está prohibido. No puede decir, aquí no hay nada. No, hay una probabilidad de que aquí haya algo. Eso es lo mejor que podemos decir. Si esa probabilidad no fuera cero, entonces habría esta, esta expansión o esta que le llamamos. Entonces, podría ser que esta energía oscura es la energía del vacío, pero no nos queda claro por el momento. Entonces, esta es la conclusión. Ni la materia que domina el universo es la materia que conocemos, ni la energía que domina determina su destino en el que esperamos. Entonces, esta es la composición del cosmos que tenemos hoy. Lo que entendemos es esta cosita en colores aquí. Lo demás, le ponemos puesto nombres, pero en verdad no sabemos bien qué es lo que es. Es como tener una pirámide en la cual solamente podemos ver lo que está aquí arriba, ¿sí? Y está como basado en una pirámide enorme de cosas que no entendemos. Entonces, estos son los misterios, yo diría, más acuciantes de la física teórica contemporánea, que es no solamente la materia oscura, que es un desafío para la física de partículas, nuestro entendimiento elemental de qué es lo que llamamos materia, pero también la energía oscura. ¿Qué es qué es esta energía que parecía ser que tiene que ver, algo que ver con la nada, con el vacío, con algo que uno en principio podría tratar de entender? Eso no lo conocemos. Yo esos dos misterios, siempre sumo dos misterios más. Uno es el misterio de materia oscura y energía oscura, es un misterio del velcro o del cierre de abrojo, que yo nunca entendí cómo funciona. Creo que me lo explicaron 1000 veces, no entiendo todavía cómo funciona. Por ejemplo, ve un cierre de abrojo y lo pone y se queda pegado, ¿no? ¿Sí? Pero si el cierre de abrojo es viejo, por ejemplo, es igual. Lo pone y no pega nada. ¿Quién explica eso? Yo no entiendo. Imposible entender. Y lo otro es el origen de las pelusas, ¿no? Que ustedes encontrarán debajo de su cama. Nadie sabe de dónde vienen, ¿no es así? Uno puede ir al espacio interestelar, pone una cama, mira debajo después de un rato, a una pelusa. Si los dejo con esto, ¿okay? Con nuestras ideas del Big Bang y nada, podemos terminar aquí entonces. Muchas gracias por la atención y perdón por excederme un poco en el tiempo. Julio, durante la conferencia, Candelaria Rodríguez preguntó, Julio, disculpa la interrupción, pero ¿por qué deberíamos pensar a la cuadrícula como uniforme y plegada y no como una hoja arrugada, por ejemplo? Bien, la analogía está con la cuadrícula es solamente dar un ejemplo de algo que es uniforme en todas partes, que es igual en todas partes. No hay ninguna parte de esta cuadrícula es diferente de la demás, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido es uniforme. Y que uno puede cambiar, la cambia de un momento a otro, estirando toda la cuadrícula, y en el cual entonces eso nos motiva a pensar en la expansión del universo. Es una analogía de la expansión del universo. Si fuera muy arrugada, esa cosa fuera muy arrugada, sería muy diferente de un lugar a otro. ¿Sí? Donde hay una arruga, por ejemplo, está plegado de esta forma, sería muy diferente de un lugar donde es plana. Entonces eso ya no sería una descripción adecuada de un universo homogéneo en el cual todas las partes son más o menos iguales, ¿no? Buenas tardes. Mi pregunta tenía que ver con algo que mencionaste al inicio de la charla, cuando te referiste a que la cosmología, o principalmente las hipótesis cosmológicas, podían ser de alguna u otra manera chequeables a través de las observaciones, ¿no? Y estaba pensando que, bueno, dentro de, el ámbito de la filosofía, de la cosmología, uno de los grandes temas de discusión es saber si efectivamente la cosmología es o no una ciencia empírica y, bueno, si no lo es una ciencia altamente especulativa que es de alguna forma imposible de verificar estas hipótesis a través de las observaciones, sobre todo de aquellas observaciones que se remiten a las propiedades del universo como un todo. Quería saber si vos tenés alguna opinión al respecto. Muchas gracias. Sí, la opinión que te puedo dar es más histórica, ¿no? ¿Sí? Cuando yo empecé a estudiar estas cosas, que no es hace tanto tiempo, parecía hace mucho tiempo, cuando era un poco viejo y avejentado, pero no hace tanto. Había muchísimas teorías del universo. Había teorías en las que, por ejemplo, el universo se expandía, pero la materia aparecía en todas partes espontáneamente. Había, cuando Einstein propuso su teoría, por ejemplo, pensaba que el universo había existido por siempre, que había sido siempre el mismo, por ejemplo, había existido por siempre en tiempo infinito.
La idea del Big Bang, por ejemplo, no existía. Todas estas cosas son avances que hemos hecho porque hemos estado poniendo atención a las observaciones. Estas mediciones, por ejemplo, de cantidad de materia, de cantidad de luz, que les decía, no las habríamos hecho si no hubiéramos basado nuestro conocimiento llanamente en lo empírico. Rara vez en este tipo de juegos uno avanza por pensar mucho. En verdad avanza por medir más. Y eso creo que es lo que une a las ciencias naturales y lo hace diferente que la filosofía o que las ciencias sociales, donde la opinión importa más que los hechos. Aquí los hechos son los hechos, las opiniones son menos importantes. Julio, acá tenemos una pregunta de Kerim, de la escuela secundaria, que se ve que escuchó en la escuela acerca del problema de los 3 cuerpos. Pregunta si vos podrías decirle algún comentario sobre eso. Sí, el problema de 3 cuerpos se refiere a... No es el tema del que yo he hablado, es una cosa un poco más sencilla. No sé si es más sencilla, en el sentido que no tiene solución conocida, ¿no? ¿Sí? Empezamos con el problema de 2 cuerpos. ¿Sí? Tengo 2 cuerpos materiales como el Sol o dos estrellas, por ejemplo, o 2 planetas, por decir algo. Como se atraen por su gravitación o porque la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo, etc., uno puede calcular qué pasa cuando uno pone 2 cuerpos atrayéndose uno al otro, ¿no? Las soluciones se conocen. Son círculos, o son elipses, o son hipérbolas, parábolas, etc. Esas cosas se conocen y se conocen desde la época más o menos allá de Kepler, ¿no? Ahora, cuando uno pone 3 cuerpos, ya estas soluciones, que Newton fue el primero que descubrió las de los 2 cuerpos, ya no existen. Hay miles de posibilidades. Uno pone 3 cuerpos, uno orbitar uno alrededor del otro, y uno rápidamente, a menos que ponga restricciones bastante importantes, llega a un estadio en el cual el movimiento de esos 3 cuerpos es caótico. Entonces no hay forma de predecir qué va a pasar. ¿Así? Hay excepciones, si por ejemplo la masa de uno es mucho más chica que la de los otros 2 o cosas así, pero si los cuerpos son de masas parecidas, no hay una solución general, ni hay una forma tampoco de predecir qué vaya a pasar. Puede existir un caso en el cual, por ejemplo, te empiezan los 3 cuerpos y uno se ha eyectado, por ejemplo. Uno se escapa porque pasa muy cerca de uno y del otro en un momento equivocado o no. Y esas soluciones no se conocen. Y entonces, desde ese punto de vista, no hay una solución del problema de 3 cuerpos. Más aún creo que hay demostraciones bastante creíbles de que no hay solución posible, de que todos los movimientos de n cuerpos, o 3 cuerpos en particular, son caóticas. Ahora, habiendo dicho eso, no quiere decir que uno no pueda aprender algo, ¿no es así? O sea, cuando uno va a cosas muy complicadas, en verdad lo que uno termina haciendo no es una descripción minuciosa de cada detalle del sistema. Uno adopta una descripción más cuantitativa y tal vez estadística del sistema, por ejemplo. Para dar un ejemplo, ¿no es así? Vayan al casino. En el casino uno va y a veces gana y a veces pierde. Pero hay una ley, ¿no es así? Que en el casino que es, en general, uno pierde. El casino, la casa, siempre gana. ¿No es así? Entonces, aunque uno no sabe exactamente qué va a pasar en un cierto momento, uno sabe que a la larga uno pierde. Entonces, ese es el tipo de forma que describimos. No sabemos exactamente qué pasa en un caso particular. Si hoy voy a ganar la ruleta o no, si sale el negro el 12 o lo que sea. Pero lo que sí sé es que si lo hago suficientes veces, me quedo en la calle. Así que mejor no vayan al casino. Sí. Bien, Guada comentaba que le encantó la charla y pregunta, ¿por qué el espacio se expande y la materia sobre él no? Eso es que comparto la pregunta. Muy bien, Guada, esa pregunta. Sí, bueno, en verdad todo se expande, ¿no? O sea, si el universo no fuera perfectamente homogéneo, si esas fluctuaciones que les contaba que hemos medido, ¿no es así?, no existieran, si fuera exactamente homogéneo, no hubiera ninguna fluctuación, todo se expandiría.
¿sí? Y no habría, sí, sería exactamente igual. En todas partes serían exactamente las mismas, no habría ningún cambio. Lo que hace que haya cambios es que el universo no es exactamente homogéneo. Es bastante homogéneo, pero no es exactamente homogéneo. Entonces lo que pasa es que partes del universo que son sobredensos, por ejemplo, la gravedad le gana a la expansión. Y esas regiones, que les llamamos galaxias, quedan atrapadas por su propia gravedad. Entonces, las galaxias son pequeñas como islas que básicamente reflejan las pequeñas fluctuaciones que eran positivas en esos granos que les contaba al principio, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que cuando el universo se expande, es que esas fluctuaciones se agrandan, se hacen cada vez más grandes. Lo que estaba un poco menos denso que la media, se vuelve como un vacío. Y lo que era más denso que la media, se vuelve como un punto. Y el universo se convierte de una cosa, casi una sopa así, en como puntos de luz, que son estas galaxias rodeadas por materia oscura. Entonces, si la gravedad le gana a la expansión, entonces no se expande. Pero si la gravedad no le gana, sí se expande. O sea, el espacio y la materia se expanden sin ningún problema. Ahí está. Hola Julio, soy santiagueño también y soy matemático de FAMAF. Entonces, pero también soy aficionado de la astronomía y a veces miro los programas como Cosmos de Carl Sagan y bueno, en los siguientes programas y veo muchos videos, la verdad es que, y escucho muchos profes de FAMAF, la verdad que es muy interesante la física y la astronomía. Y tenía una pregunta que tiene que ver con algo que vos has terminado la charla y después nunca se ha preguntado ni nada, si es que hay alguna teoría buena, digamos, en algún sentido, sobre la materia oscura y sobre la energía oscura. Es decir, ¿hay algún centro físico, algún instituto que tenga como al menos un horizonte a donde apuntar y entonces la física se direcciona en ese lugar para obtener alguna buena respuesta en algún momento, digamos? ¿O verdaderamente están parados así como en la nada, digamos? Muchas gracias y muy linda tu charla, ¿no? Bueno, gracias a vos, Guillermo. Bueno, la carrera por entender lo que es, en particular la materia oscura, es una carrera que desde hace ya décadas ha determinado la frontera, si quieres, de la física fundamental de partículas que conocemos hoy. Y hay cientos, diría yo, de experimentos que están tratando de entender qué es esa materia oscura. Hay candidatos, el problema es que hay muchos candidatos, entonces no todos se pueden verificar. Y hay experimentos, sobre todo se hacen experimentos, sobre todo en grandes minas subterráneas, ¿no? Para protegerlas de partículas, rayos cósmicos sobre todo, ¿no? Y lo que uno trata de ver en esos experimentos es si la materia oscura, por alguna razón, puede penetrar a estas minas subterráneas y dejar alguna huella de su interacción con algo. Eso requiere que la partícula de materia oscura, si es una partícula, interaccione de alguna forma. De interacción, el candidato más no sé si más popular, pero menos el que más se estudia, es el que sea un tipo de partícula que interacciona solamente débilmente con la materia, como un neutrino. No un neutrino, porque eso sí lo podemos medir, y lo hemos medido bastante bien, pero como un neutrino. O sea, algo le falta a ese esquema de 3 generaciones de materia que les decía. Algo falta, ¿sí? Hay física más allá del modelo que no entendemos. Creo que cualquier físico que estudie estas cosas va a decir lo mismo. El modelo es súper bueno, explica un montón de cosas, pero le faltan cosas, ¿sí? Más aún, no solamente a materia oscura, hay inconsistencias mismas dentro del modelo que hay que solucionar. Entonces, volviendo a tu pregunta, hay muchos candidatos en la gran carrera científica en cientos de lugares en el mundo que están estudiando esto, digamos, de manera muy importante. Ahora, para energía oscura, eso es más difícil. Hay menos, porque como no saben ni siquiera qué es. Hay un dicho en cosmología que dice, materia oscura tenemos 100 candidatos, energía oscura, ninguno. Entonces, ese es más difícil.
Lo que se está tratando de hacer en energía oscura es ver si, por ejemplo, podemos verificar esto que les conté, que sea la energía del vacío. Si fuera la energía del vacío, debería ser siempre exactamente la misma. Entonces, si pudiéramos medir esa expansión del universo que les contaba con detalle exquisito, podría ver si esta energía que le llamamos energía oscura está cambiando con el tiempo, por ejemplo. Si cambia con el tiempo, no es la energía del vacío, tiene que ser otra cosa. Y eso nos daría alguna y hay muchos experimentos que están diseñados para hacer esto. Y también se basa en medir diferentes estadios de la expansión del universo, tratar de refinar ese entendimiento de la historia de expansión y interpretarlo de esa forma, para ver si esta energía oscura es siempre la misma o cambia, y si cambia, cómo cambia. Y todo eso se utiliza después como indicios de qué es lo que puede ser esta energía oscura. Bien, creo que acabas de contestar justo una pregunta de Gustavo Laudari, que decía, escucho estos temas por primera vez, ¿la conservación de energía del universo colisiona con la energía oscura? Creo que es lo que has contestado recién. Gracias, Gustavo, por la pregunta. Hola Julio, quería preguntarte respecto a, vos habías dicho que el tiempo era finito y el espacio es infinito. Y yo te quería preguntar en qué teorías o conceptos puedo basarme para entenderlo mejor o cuáles teorías o conceptos sustentan esto. A lo que llamé el tiempo finito es al hecho de que hay una cierta edad finita del universo. Eso es a lo que me refería. O sea, que si uno va hacia atrás en el tiempo, hay un momento en el cual llegamos a una cierta etapa del universo que no entendemos más, donde la densidad del universo y de su energía, si quieres, se vuelve casi infinita. Entonces, desde ese momento que no entendemos bien, hasta hoy, hemos podido medir cuánto es del orden de 14.000 millones de años. ¿Okay? A eso le llamo el tiempo finito. Después que el espacio sea infinito, no me queda tan claro. Lo que sí parecía ser es que es bastante más grande que ese espacio límite que podemos medir hoy. Que sea infinito después, esa es otra cosa. Más aún, puede que haya muchos universos como el nuestro o no como el nuestro, diferentes, muchas por cosas que tienen que ver con problemas de teorías de los cuales no he hablado hoy. Mucha gente piensa en que el universo no es un universo, que hay un multiverso donde nosotros somos un universo en particular, ¿no? Pero eso no es parte del tema que toque aquí. ¿Qué los lleva a pensar eso? O sea, ¿qué tipos de teorías hay que los lleva a pensar eso? Bueno, hay muchas teorías, por ejemplo, la teoría de cuerdas o la teoría de la mecánica cuántica. Todas estas cosas vienen del hecho de que uno trata de armonizar las dos mejores teorías que tenemos, o teorías fundamentales que tenemos. Una que es la mecánica cuántica, que describe cómo las partículas fundamentales interaccionan entre ellas, y la otra la gravedad. Y estas dos teorías, que las conocemos bastante bien, no hay forma de acoplarlas. Uno, para entender la gravedad de una forma cuántica o para entender la cuántica de una forma gravitatoria, uno tiene que abandonar preceptos importantes para esa teoría. Entonces, eso la gente lo hace, trata de hacerlo al menos, y se encuentran por el momento en graves dificultades conceptuales. Ahora, la mayor parte de las teorías, o una parte de las teorías como la teoría de cuerdas, que trata de hacer esa unificación, predice, por ejemplo, que el universo tiene que tener no 3 o 4 dimensiones como las que conocemos, sino tiene 10, 11, 12 dimensiones. Entonces, eso abre como una caja de Pandora de posibilidades de que nuestro universo no sea el único, ¿no? Que si ni siquiera nuestras dimensiones son las únicas, puede haber universos que sean muy, muy diferentes que el nuestro. ¿Okay? Y que mucha gente que le gusta pensar que la razón por la cual vemos el universo que vemos es porque existimos nosotros. Porque si el universo fuera muy diferente, no habría habido lugar a que por ejemplo, existieran planetas, o que existe, por ejemplo, si la cantidad de fotones fuera diferente, todo se habría hecho, no sé, en carbono, o no habría ni siquiera nada de helio, o no podría haber estrellas, por ejemplo.
si uno cambiara los constantes fundamentales de la naturaleza. Entonces, es nuestra presencia aquí, es el universo que vemos, como una versión muy, muy tuneada de algo que puede ser muy diferente, o es el único universo que puede existir. A mucha gente no le gusta eso, y entonces dice, no, hay muchos universos, el que nos tocó a nosotros tiene estas propiedades, esta medida, estas características, pero hay otros en los cuales eso no es así, y el universo es muy diferente, por supuesto no es conocible para nosotros, está fuera de lo que podemos entender, pero bueno, es lo que es. Eso es un poco más ya de filosofía, volviendo a alguna pregunta que me hicieron al principio. Esas son cosas que uno no puede falsificar fácilmente. Ricardo Testoni. Hola, no entendí cómo hacen para calcular la cantidad de masa y energía observable, la que resulta mucho menor a la esperada, si hay un límite observable del universo. Bueno, en verdad lo que hacemos es medir la cantidad de luz que hay en el universo. Eso sí lo podemos medir, ¿no? Ese es el fondo de radiación cósmica que les decía. Y eso lo medimos con una precisión bastante buena. Ahora, después usamos una inferencia. Decimos, sé cuánta luz hay en el universo y sé cuántos protones por fotón necesito para crear el deuterio que observo, entonces puedo calcular cuántos protones hay en el universo. Entonces, de esta forma he medido las dos cosas, he medido la abundancia de deuterio, la cantidad de luz, y con eso infiero la cantidad de protones. Esos cálculos son de física que se entienden bastante bien, que hay muy pocas cosas que no se han medido. Las secciones eficaces de todos esos procesos se conocen muy bien. O sea, no hay en verdad casi ninguna duda de que estas mediciones son bastante buenas. Eso nos da la cantidad total de materia en el universo, y esa cantidad total de materia y de energía, de luz, la comparamos con la curvatura del universo. Y ahí es donde aprendemos de que no tiene nada que ver. Si tuviera solamente la energía que veo y la materia que conozco, la curvatura del universo sería completamente diferente al observar. Y entonces, eso es lo que nos obliga, al menos dentro del esquema o del marco de la teoría de la relatividad, a decir que hay otra cosa, hay más materia y energía que la que conocemos. Y más aún sabemos que no es ni luz, y que tampoco es ninguna de las particulitas que les mostré al principio. Tiene que ser otra. En ese sentido, tienen que ser extensiones de la física que conocemos. Jorge, que la expansión del universo le gana a la gravedad. ¿Significa que en un futuro no muy lejano solo van a quedar agujeros negros en el universo? ¿Y qué piensa de los multiversos? Bueno, de los multiversos ya charlamos un poquito, así que voy a saltarme esa pregunta. Ahora, ¿cuál es el futuro del universo? Eso creo que es más o menos la idea de la pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Eso depende bastante de qué es esta energía oscura. Pero si fuera, por ejemplo, energía del vacío, entonces, y como ya hoy domina, entonces en el futuro va a dominar aún más y más y más. Entonces, el futuro que vemos es que la expansión del universo se acerca cada vez más y más y más veloz. Lo que ocurre en ese caso es que cosas que están muy lejos de nosotros, por ejemplo, la expansión de esta red que les decía, va a ser tan veloz de que partes que están hoy muy lejos de nosotros van a empezar a expandirse, en una analogía, más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, como que el universo que puedo conocer va a empezar en el futuro estamos hablando del futuro de miles de millones de años, no pasado mañana, ¿no? En miles de millones de años, cada vez el universo observable va a ser más y más pequeño. Y si uno extrapola esto a miles de millones de años en el futuro, vamos a quedar solamente en el universo que conocemos, solamente nosotros, Andrómeda, el grupo local de galaxias, 3 o 4 galaxias. O sea, en vez de apuntar al telescopio y observar miles de millones de galaxias, apuntaremos el telescopio y miraremos y encontraremos 3, 4 y nada más. Entonces, ese es el futuro, un poco feo el futuro, la verdad, pero lo que les puedo asegurar es que yo no voy a estar allí. No sé si ustedes, pero yo no creo que llegue. Una pregunta de Frank Gard. ¿Qué impide que la teoría del Big Bang sea un hecho? Ya que de momento sigue siendo una teoría a pesar de que aún así se habla de ella como
ya que de momento sigue siendo una teoría, a pesar de que aún así se habla de ella como prácticamente una verdad absoluta? No sé si entiendo bien la pregunta, pero hablemos de verdades absolutas, estas cosas. En la ciencia no tenemos verdades absolutas. Tenemos modelos, descripciones de la naturaleza que creemos que funcionan más o menos bien. Y son los que con los que nos encariñamos y los que perseguimos y los que tratamos de entender mejor, ¿no? Y si nos damos cuenta en algún momento que esa descripción no es buena, y la abandonamos, ¿no? ¿Sí? Y nos vamos con otra, ¿no? ¿Sí? Pero somos humanos, entonces muchas de nuestras teorías, como las conocemos y las queremos, nos cuesta dejarlas, ¿no? ¿Sí? Porque nos encariñamos con las cosas. Los santiagueños nos encariñamos con el chipaco, los científicos nos encariñamos con las teorías. Pero en general, si la ciencia continuara como debiera continuar, una teoría que se encuentra con datos que no puede explicar y sobre todo con una teoría que es mejor, en general es abandonada. Y hay muchos ejemplos de esto en la historia científica. Hemos abandonado teorías al rolete. El Big Bang hoy es una teoría que pareciera ser que pasa todas las observaciones que conocemos. Si en el futuro hubiera observaciones que no las explica y sobre todo si aparece otra teoría que es mejor y que explica eso y todo lo demás, no tengo ninguna duda de que la abandonaríamos rápidamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el privilegio y el honor de haberme invitado. Quería también saludar a mi mamá, que creo que me estaba escuchando. Si no digo algo, me mata, así que... No, está perfecto.